El tema que yo voy a compartir, que el Señor me lo dio, es un poquito medio duro. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no ha entendido que nuestra guerra no es contra la humanidad ni contra los hombres, mujeres. Nuestra guerra es con el mismo diablo y los demonios. Entonces, ese tema siempre se enfoca a que la gente, cuando no hay madurez, se siente como media con miedo. Pero vamos a ver a través de la Escritura que ese miedo Cristo lo rompió en la cruz del Calvario. Amén. Y como hijo de Dios, plantado en esta tierra y plantado con la palabra de Dios, tenemos una autoridad de parte de Dios para nosotros poder seguir lo que vino a enseñar Jesucristo, el Evangelio de Jesús. El Evangelio no se estanca por unos cuantos que no quieran. El Evangelio va a seguir porque el que lo dirige es Jesús. Amén. Unos se irán y vienen dos. No me entendieron. Uno se va y viene dos. Usted no se desanime. Mientras no se vaya el que no se tiene que ir, gloria a Dios. ¿Me entienden o no me entienden? Mientras Cristo esté aquí, vamos para adelante. Aleluya. Y tiene que estar en tu vida. Dale fuerte el aplauso a Dios. Que aunque te dejen tus amistades, tus amigos, pero que no te deje el Rey, sigue adelante, que estás en el camino del Señor. Amén. Así que vamos a orar para que Dios bendiga su palabra. ¿Le parece, amados en el Señor? Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia en este momento. Te imploramos, Señor, que tú tomes el dominio y control de esta reunión. Padre, por amor a ti mismo, bendícenos en esta mañana. Acampa alrededor de este lugar con tu santa presencia, mi Dios. Todo lo que no es tuyo lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu fluya, Padre, con esa armonía, ese gozo y ese amor que solamente viene de ti, mi Dios del cielo. Te lo rogamos y te lo pedimos en este momento todo en el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice, amén. En este caminar, como le decía, hay temas que uno tiene que pedir dirección a Dios para poder mostrarlo con la palabra y que la gente no se asuste. El mundo espiritual es más real de lo que usted y yo miramos. Amén. Y es el asunto que muchos pensamos que Jesús en la cruz se terminó todo. No, ahí empezó el problema. ¿Sabía usted? Ahí empezó el problema. ¿Por qué? Porque antes que apareciera el Señor, el enemigo, que es Satanás, Lucifer o la culebra antigua, tenía dominio sobre la humanidad. Él era el príncipe de las tinieblas en este lugar. Era el dueño del mundo por el pecado de Eva. Pero ¿qué sucede? Aparece Cristo y dice, el reino de los cielos se ha acercado. Nos enseña dos reinos, el de las tinieblas que estaba gobernando y el que viene, el de la luz. Amén. Él trajo el reino, lo metió en un reino que estaba de la oscuridad. Entonces, ¿qué hace Cristo? Lo primero que Él viene y muestra que hay un camino, una verdad y una vida. Amén. Que hay un camino, una verdad y una vida. No hay otro camino llevarte a Dios, solo el camino que es Jesucristo. Por eso dice la Escritura que el único que nos lleva al Padre es Jesucristo. ¿Cuántos lo alaban en esta mañana? ¿Cuántos lo alaban? No hay otro camino. Dele fuerte el aplauso. No hay otro camino, no hay otra verdad. Jesús es el único, la verdad, el camino y la vida. Amén. Ahora, en ese caminar, Cristo viene y se encuentra con el gobierno de Satanás y los demonios. La Biblia no te habla mucho acerca de este rey, no te habla mucho, pero lo poco que habla es para enseñarnos de quién es el enemigo de Dios. Amén. Usted puede leer en el pasado, está en algunas partes, él fue destituido de la gloria de Dios. Recordemos que Satanás, Dios lo hizo para que lo alabe a él. En sí era el arcángel más hermoso de todos los ángeles, pero en él nació la maldad. En él empezó prácticamente la destrucción de muchas vidas. ¿Por qué? Porque él quiso ser igual como ¿quién? Como Dios. ¿Estamos acá, iglesia? Dios lo sacó de su ejército, lo desechó, pero este ser también convenció a una de las terceras partes de los ángeles, los cuales fueron también sacados del reino de los cielos, y los que pasaron a ser los demonios, espíritus inmundos, huestes espirituales de maldad y todo lo que usted se puede imaginar acerca del enemigo del Señor. Amén. Entonces, para empezar esto, vámonos a la Escritura. Usted lo ha leído y lo vamos a leer de nuevo. Efesios 6:12.
El apóstol Pablo nos enseña aquí, inspirado por el Espíritu Santo. Usted recuerde siempre, cuando uno habla de alguien que ha escrito una carta, siempre esa persona ha sido inspirado por el Espíritu Santo. ¿Estamos acá, iglesia? Si usted lo ve, léalo conmigo. Dice la Escritura, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomar la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. 14. Estad firme, pues ceñido vuestros lomos con la verdad. Escúcheme, un punto principal, la verdad. Vestido con la coraza de justicia. Otro punto, justicia. Calzados los pies con el apreto del evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe con la que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomar el yelmo de la salvación. Y lo importante, mire, dice, y la espada del Espíritu, que es, ¿qué? La palabra de Dios. Y enseguida abajo, ¿cómo empieza el otro? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿En quién? En el Espíritu, no en su, sino en el Espíritu Santo, amén. Y velando con ellos con todas las perseverancias y súplicas por todos, ¿qué? Los santos. Dios no nos llamó a maldecir, nos llamó a bendecir. Aquí exige la Escritura que tú ores por tus hermanos. Exige la Escritura que tú ayunes por tus hermanos. Amén. Porque Dios es un Dios de orden. Tú lo haces y otro lo hace por ti. Amén. ¿Estamos acá? Dice la Biblia, más bien es aventurado dar, ¿sí o no?, que recibir. Cuando tú oras por tu hermano, estás haciendo un sacrificio y estás cumpliendo la palabra. Dios es fiel y justo. Amén. Te va a bendecir. Va a salir otro que está orando por ti. Uno ni se imagina, hermano, pero así funciona con el Señor. Amén. Estamos aquí, iglesia. Entonces, vemos aquí lo importante que dice, orando en todo tiempo con toda y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda la perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Y por mí, hablando el apóstol Pablo, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. El Evangelio es un misterio. Por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. La lucha no es contra el ser humano. Cuando dice no es contra carne ni sangre, no es contra ningún ser humano. Quítate esa mentalidad. Tu lucha no es contra el vecino. Tu lucha no es contra tu jefe. Tu lucha no es con el chofer cuando te deja botado que no llegaste a tiempo. Porque más de uno le pasa eso. Vamos atrasados y el bus se fue y lo mandamos al Señor al infierno, aleluya. Porque te dejaron botado del tren o del. La lucha es con un mundo espiritual, como lo declara aquí la palabra, con espíritu. Ahora, entendamos, Cristo es Dios. Cristo es el Hijo de Dios y es Dios. Amén. Como Dios vino a la tierra y mostró que hay un camino, una verdad y una vida. ¿Qué enseñó Jesús lo primero? Arrepentido, que el reino de los cielos se ha acercado. La arma poderosa de la iglesia, usted y yo, es el arrepentimiento y la búsqueda de Dios en oración. ¿Estamos acá, iglesia? Es el arrepentimiento y la búsqueda de oración. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás orando, Dios te va a traer a tu mente de lo que tengas que arrepentirte. Las oraciones que vienen de parte dirigida por el Espíritu Santo, escúcheme, el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. El apóstol Pablo enseña en el libro de Corintios, porque ¿cómo hemos de saber? No sabemos pedir. ¿Cómo hemos de pedir? No sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Inclusive llega a decir gemidos indecibles. Una oración profunda de parte de Dios en tu alma y en tu espíritu para que tú ores a Dios. Amén. No somos nosotros, dígalo conmigo, es Cristo en nosotros. Amén. Lo que tú te ha dado Dios hasta la actualidad no es tuyo, es de Dios. Sea economía, sea dones espirituales, sea lo que sea, Dios te lo ha dado. Inclusive llega a decir la escritura, tu familia fue dada por Dios. Y ahí entramos a un punto principal. Porque muchas veces hay problemas en los hogares. Tanto el hombre como la mujer a veces no concuerdan en ciertas cosas.
Pero vamos nosotros a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Que nosotros como siervos de Dios, primeramente tenemos que escudriñar la escritura, la palabra, para que el Señor nos enseñe a cómo conllevar un problema en nuestro hogar. ¿Estamos acá, iglesia? ¿Estamos acá, iglesia? Si uno no sabe, ¿cómo puede decirle, Señor, ayúdame en este problema? Amén. Todos cometemos errores. Todos, usted y yo, todos los días cometemos errores. Porque estamos en un proceso. Dile al que está al lado, estamos en un proceso. Amén. Dios nos cogió con todos nuestros problemas, debilidades, tantas cosas, pero Dios nos lleva de gloria en gloria. Amén. Cada día es un trato que Dios hace contigo. Cada mañana, cada momento, cada noche, Dios quiere ir cambiando tu persona. ¿Por qué? El trabajo que Dios le dio a la iglesia a través de Cristo es que tú te formes de acuerdo a la imagen de Jesucristo. ¿Estamos acá, iglesia? Tenemos un modelo, parecernos a Jesucristo. No parecernos a otra persona, sino solamente al Hijo de Dios. Amén. Es importante porque cuando vamos a la Escritura vemos cómo Jesús se desarrollaba en ciertas situaciones. Amén. Recordemos aquellas situaciones que los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿con qué autoridad tú haces lo que estás haciendo? Jesús vio que en su corazón estos hombres querían hacerlo quedar mal a ellos, a Jesús. Querían hacerlo quedar mal. Y le preguntan, ¿con qué autoridad? Mire, ¿con qué autoridad haces esto? Porque recordemos, él echaba fuera demonios, sanaba enfermedades. Aleluya. Y más importante de todo, enseñaba la palabra. La palabra que tiene poder. ¿Cuántos saben que la palabra tiene poder? Aleluya. ¿Qué es lo más hermoso que tenemos ahorita? La palabra del Señor. Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. Y en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesús. Palabra de Dios, palabra de vida. Amén. Ahora, es importante que Jesús enseña que nosotros tenemos que depender de Dios, no de nosotros mismos. ¿Estamos acá, iglesia? El mundo espiritual, como le decía, es más real de lo que usted está viendo. Si Dios nos abriera los ojos, vamos a ver una cantidad de espíritus inmundos que se mueven. Amén. Pero ¿qué resulta? Que ellos se mueven y pueden actuar dentro de los que no son hijos de Dios. Escúcheme, ellos pueden actuar dentro de los que no son hijos de Dios. Pero en los hijos de Dios, ellos tienen un problema. Porque se van a encontrar con aquel que venció en la cruz del Calvario, que está dentro suyo. La Biblia dice que más grande es el que está dentro suyo que el que está afuera. ¿Está acá, hermano? Él puede atacar, pero el que está dentro suyo es más grande que ese. Amén. Y si tú estás pasando una prueba y lo buscas a Dios, te arrepientes y lo buscas a Dios, mire, Cristo se encarga del problema. Amén. Cristo se encarga del problema. La Biblia dice, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aun cuando estamos tristes, Él nos puede dar alegría. ¿Cuánto lo alaban? ¿Cuánto lo alaban? ¿Por qué? Porque puede haber una tristeza de parte de que estás pasando una situación. Pero cuando viene la manifestación y la gloria de Dios, Dios te enseña que Él te dejó una paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Cristo. Amén. Entonces, ¿qué hace Dios con eso? Es para que tu fe no caiga al suelo, porque lo que quiere el enemigo es que tú no tengas fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y ese es el punto principal de esto. Hay un mundo espiritual, pero nosotros tenemos que poner la fe en Cristo, que Cristo lo venció a todito en la cruz del Calvario. Y que Cristo te puede usar para la gloria de Dios. Aleluya. Que Dios no hace excepción de personas, Dios usa el que Él quiere. Gloria a su nombre. Sí, hay ministerio, hay llamamiento, lo dice la Escritura. Pero hay que entender que Dios en su misericordia dice que todo aquel que cree en Él puede hacer la obra de Él o no. ¿Estamos acá, iglesia? Dios puede usarte con una sanidad. Dios puede usarte con un milagro sobrenatural. Si tú crees y Dios quiere bendecir a esa persona, lo puede hacer. Amén. A veces nos ponemos obstáculos nosotros lo mismo. No, que va, Dios no me puede usar. Hermano, Dios te puede usar. Si tú eres hijo de Dios, Dios te puede usar. No hay ningún obstáculo. Es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén, estamos acá. Ahora,
si recordamos nosotros la escritura, el apóstol Pablo es el que escribe esta carta a los Efesios. Pero Pablo, su ministerio, ¿cómo comenzó? Recordemos que Pablo no creía en Jesucristo. Pablo era fariseo de fariseos, venía de la ¿cómo es que se llama? De los judíos. Era muy celoso de las leyes y de las tradiciones. Escúcheme, las tradiciones. Quiere decir que el apóstol Pablo conocía todo el mundo espiritual. Conocía todo lo que había pasado en el viejo pacto. Que es lo importante. Muchas veces las personas dicen, es que Cristo echó demonios, estudia solo el Nuevo Testamento y no estudias el Viejo Testamento. Y es por eso que hay mucho miedo, mucho temor. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí saben que podemos echar fuera demonios en el nombre de Jesús? Lo puede hacer, hermano. La Biblia dice, y en mi nombre echarán fuera demonios. No hizo un círculo, solo unos cuantos. Pero para que usted haga eso, tiene que tener fe, tiene que tener un compromiso con Dios, tiene que vivir una vida para Dios. Dios conoce a sus hijos, Dios conoce el que ayuna, Dios conoce el que ora, hermano. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, hay espíritus que salen con ayuno y oración. ¿Estamos acá, iglesia? Y déjeme decirle que cuando tú estás buscando de Dios, es cuando más problemas tienes con el enemigo y los demonios. Aleluya. Cuando tú más quieres de Dios, conocerlo a Dios, y buscas a Dios, y estás buscando de Dios, es cuando más se te levanta el enemigo. Cuando tú estás tranquilo, cuando tú no haces nada, Él está contento. ¿Por qué? Porque tú no eres ningún enemigo peligroso. Pero cuando tú estás orando, estás ayunando, estás leyendo la palabra y estás dejando tiempo para Dios, Él se rasca la cabeza. Él se rasca la cabeza, se me está levantando un enemigo. Y entonces te comienza a atacar. Te comienza a atacar. Pero ahí está tu fe en Cristo. Ahí está tu fe en lo que tú estás haciendo. Sabemos que Jesús dijo que el ayuno y la oración es una arma poderosa para vencer al enemigo. ¿Sí o no? Mientras tú más ayunas, Él te viene y te ataca, pero en ese ayuno Dios te da sabiduría en su palabra para que tú te defiendas en el nombre de Jesús. Porque no, mira, oh, bendito sea su nombre, porque Cristo lo venció a todo en la cruz del Calvario y la sangre del Cordero tiene poder, aleluya. Oh, bendito sea su nombre. Tú buscas el cuidado de Dios, buscas la protección de Dios, pero Dios te dio armas para que te defiendas. Ayuno y oración. Por eso es que nosotros, por la misericordia de Dios, Dios ha puesto esta iglesia que estemos orando martes, jueves, viernes. Si más podemos orar, busquémoslo en oración. Que yo creo, yo sé que Dios nos va a comenzar a bendecir a todos nosotros para poder seguir adelante, aleluya. Amén. Que las pruebas que tienes es un momento que Dios te ha permitido para enseñarte, porque el próximo paso va a venir con más conocimiento y con más poder en el nombre de Jesús. Que ese es el camino del cristiano. El cristiano no se puede quedar, el cristiano tiene que seguir adelante. La Biblia dice, olvídate de las cosas pasadas y pon tu mente en el futuro. Amén. Mira lo que tiene Dios para ti. Aleluya. Si usted se pone a pensar, ya lo pasado, los errores, hermano, usted se va a poner triste. Porque el enemigo comienza a trabajarte. ¿Y por qué no lo hiciste así? Pues, hermano, en el nombre de Jesús, eso ya pasó. Haga planes. Los errores son para aprender. Dile al que está al lado, los errores son para aprender. Amén. O alce la mano el que nunca ha cometido un error. Todos hemos cometido error. Pero no me venga con ese chiste, pastor, yo cumplí el error de haberme casado. Eso no fue un error, eso fue su problema. Porque lamentablemente en el caminar del Señor hay unos, hombres y mujeres, no vamos a especificar, que cuando hay un problema en el hogar, ay, por gusto me casé con esta pareja, y te coge la cabeza. Pero cuando la estabas enamorando, cuando te besé, ahí no te acuerdas, ¿no? Cuando te lavabas 2 veces la boca por darle un beso, aleluya. Y las mujeres cuando se arreglaban para su novio, lo veían más hermoso que Salomón. Pero cuando hay un problema lo ven feo. No, hermano, eso no tiene que cambiar. Usted tiene que hablar palabra de vida. Aunque haya problemas, sígale diciendo a su esposo o su esposa, eres guapa, mi amor. ¿Sí sabe que ahí usted rompe un poco de mentiras del diablo? Porque cuando tú dices, eres guapa, te amo,
¿qué dice el Señor? ¿Cuál es la base del evangelio? No es el amor de Dios. Amén. Cuando hay una pelea, una disputa, traten de la pareja hablar y acuérdense de que cuando se enamoraron. Se los pido en el nombre. Acuérdense de cuando se enamoraron, cuando dejaban todo por estar juntos. Es muy importante. Dios dice en su palabra, ¿verdad?, que hay cosas, no podemos traer las cosas del pasado al presente, pero las cosas malas, pero las cosas buenas sí hay que recordar. Amén. Acuérdese del primer día que vio a su esposo. Llegó un tiempo que me tocaba ministrar familia y yo le preguntaba a ellos, ¿y quién enamoró el uno al otro? Y se ponían rojos los hermanos, porque ahí salían verdades y mentiras de hace 50 años. Aleluya. Porque el uno dice, es que yo te llevé una flor, y el otro, es que esa flor no me gustaba, pero yo no te quería decir. Y después se ponen tristes. Pero te llevó la flor, mujer, pues. Porque hay unos que ya no le llevan flor a la mujer. Ni por la florería pasan, pues. Varón, llévale una flor a tu esposa. Regálale una flor. No entro en esa área, ya me miraron los varones. Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, el apóstol Pablo enseña esto. Es importante porque recordemos que Jesús, cuando lo llamó, él iba a destruir a la iglesia del Señor. Acuérdense en el libro de Hechos, Pablo iba con unas cartas para llevar preso a los que creían en Jesucristo. Cuando se le manifestó Jesucristo en ese encuentro poderoso, ¿qué hizo Pablo cuando cayó al suelo? ¿Qué le dijo? Señor, ¿quién eres? Inmediatamente él dijo, Señor, ¿quién eres? Él sabía que había un Mesías. Él sabía que iba a venir el todo redentor. Pero el que no sabía que el que era el Mesías era Jesús. Inmediatamente dice que cayó del caballo y quedó ciego. Jesús lo tuvo que cegar. Y usted dice, ¿para qué lo cegó? Para que él se dé cuenta de aquí para adentro cómo estaba delante de Dios. Él iba con un deseo de servir a Dios. Estaba confundido. Él creía que los cristianos eran una religión falsa. Él creía que hacía bien matando a todos los creyentes. Pero ¿qué resulta? Que en el camino Dios se le pone y le dice, no, tú estás equivocado. Y dice que quedó 3 días cegado. Amén. ¿Para qué? Para Dios poderle mostrar qué había en su corazón. Muchas veces Dios no permite que nosotros estemos mal para que usted y yo veamos qué hay en nuestro corazón. Amén. Dios permite. ¿Por qué le digo permite? Porque Dios tiene el control de todo, hermano. Pero Dios conoce nuestros corazones. Que a veces mentimos, que a veces engañamos, que a veces somos orgullosos, que a veces somos imprudentes, que a veces no creemos la última Coca-Cola en el desierto. ¿O no? Bueno, yo te hablo de la realidad. Y esto le puede pasar a cualquiera. Al mismo diablo se le metió en el corazón querer ser igual que Dios. Entonces, usted y yo, ¿cuál es la arma poderosa que tenemos, que nos dio el Señor? Es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que vive dentro tuyo quiere que tú camines de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a lo que tú deseas. ¿Estamos acá, iglesia? ¿Quién vive? Y a su nombre. El apóstol Pablo, si usted me acompaña, cuando él comienza a predicar, aleluya, dice lo siguiente en Colosenses 1:13, búsquelo. Cuando habla esto, pone una tremenda palabra del Señor. ¿Qué dice ahí? 1:13. Si lo puede poner el hermano, no lo puede poner. No lo puede poner, sí. Allá está. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Amén. Pablo enseña que nos sacó ¿de dónde? De ese mundo que teníamos de rey al enemigo. Y nos mete al reino de Dios. En el reino de Dios hay un rey, que es Jesús, que es Dios. Pero ese rey es superior al otro que teníamos. Recuerde que nos saca del reino de las tinieblas y nos mete al reino de la luz. Ahora, ese cambio fue un cambio maravilloso en cada uno de nosotros, porque nos dio una nueva naturaleza, nos dio un nuevo nacimiento, nos dio una nueva personalidad, una nueva identidad. ¿Cuántos lo alaban en esta mañana? Aleluya. El anterior
estaba sucio, estaba preso, estaba amarrado, estaba con maldiciones, estaba con ataduras, estaba con cuantas cosas el diablo había hecho en nuestras vidas. Pero el nuevo en Cristo Jesús es sanado de toda maldición, es sanado de todo lo que el enemigo. Hay muchos cristianos que dicen, es que mi familia tiene una maldición de enfermedad. Por ejemplo, tiene tal enfermedad y yo creo que también voy a morir con esa enfermedad. Hermano, usted está activando una maldición. Dice la Biblia en el libro de Gálatas que Jesucristo murió en el madero y todo aquel que muere en un madero es maldito. Jesús se tuvo que hacer maldito para romper toda tu maldición. Usted no le crea lo que dice el diablo. Si su familia murió de una enfermedad, usted no va a morir de eso porque ya fueron rotas todas las maldiciones. Créale al Señor. Si mi familia tuvo problemas en el hígado de una enfermedad, es por decirle algo, y yo pertenezco a esa generación, cuando me entregué a Cristo, Cristo rompió esa maldición. Y eso no me puede seguir mientras yo esté con Cristo y le creo a Cristo. Aleluya. 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 Pero Dios también demanda. Dios demanda que tú tienes que aprender lo que dice la Escritura para que te cuides también tu cuerpo, porque somos templo del Espíritu Santo. Pero tenemos que saber comer, tenemos que saber alimentarnos. Aleluya. Hay cosas que tenemos que dejar porque nos hace daño al cuerpo. Tenemos que dejarlo. Amén. ¿Estamos acá, iglesia? Tenemos que dejarlo. Si Dios te ha dicho que ha cortado una maldición de enfermedad y tú sabes que si puedes consumir cosas y puedes activar esa maldición, no lo hagas. No lo hagas. Hay gente que sufre de colesterol. Gloria a Dios. Hay un problema y todos los tenemos. Pero hay unos que se les adelanta más. Cuando vienen las fiestas se ponen tremendo puerquito ahí. Se comen unos puercos del 24 hasta el 1 de enero. Pobrecitos, los chanchos huyen de su casa. Pero cuando ya termina la fiesta, del 2 para adelante están los que sufren de colesterol. Entonces, si tú sabes eso, sé sabio. Ya no comas chancho, come pavo. Cambia tu alimentación. Entonces tú dices, es que usted no me conoce, yo no puedo. Oiga, hermano, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, ¿que qué? Me fortalece. Si le pido, Señor, tú sabes que esto me hace daño, por favor quítame todo deseo de comer esto, arráncalo de todo mi ser, en el nombre de Jesús. Yo le creo, pero también no compro. ¿Ven? ¿Me explico? Hay que ser sabio. Si Dios te saca de algo, hay que aprender a cuidarse. La Biblia dice que Dios nos liberó, pero tenemos que cuidar la liberación. Tu santificación, tu salvación, tienes que cuidarla. Dile al que está al lado, hay que cuidar la salvación. Hay que cuidar. Tienes que cuidarla. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que te quiere sacar del camino. El diablo vino a matar, a robar y a destruir. Lo primero es que te quiere sacar que tú no heredes el reino de Dios. Es lo primero. Pero si tú has venido a la casa de Dios y has entregado tu vida y estás aquí y Dios te está guiando, tú tienes que esforzarte para ganarte la vida eterna. Amén. Mira, gracias a Dios tenemos oración, métete a la oración. Tenemos ayuno, vente al ayuno. Hermano, usted me puede decir, es que usted es demasiado fanático. Esto no se trata de fanatismo. Eso se trata de que estamos tiempos difíciles. Y si usted y yo no nos convertimos al Señor, el enemigo nos puede quitar la salvación. Así de fácil. ¿Estamos acá, iglesia? Él enseña, dice, que nos ha sacado del reino de las tinieblas. Amén. Ahora, ¿qué pasa con el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, Dios lo usa y comienza a hacer unos viajes misioneros. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, en el libro de Hechos dice, sepárame a Pablo para llevarle una obra. ¿Qué sucede? Que Pablo comienza a predicar y se encuentra con un hombre que quería escuchar el evangelio. Pero hay un problema aquí. Yo quisiera que usted me acompañe, amén, en el libro de Hechos 13, 8 y 9. Aquí hay un problema. El apóstol Pablo comienza a predicar, pero se encuentra con un problema. Un hombre que era un mago. Escúcheme lo que está diciendo la palabra. Un mago que se hacía pasar por profeta y aún más era judío. No era siquiera un gentil. Mire lo que dice la Escritura. Amén, lo tiene. Pero
vamos a empezar con el 8. Pero le resistía Enima, el mago, pues así se traducía su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Amén. Y el 9 dice, entonces Saulo, también que es Pablo, lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Mire lo que dice ahí, el otro, fijando en él los ojos. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijos del diablo, enemigos de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Pablo, cuando ve que este mago está interrumpiendo la prédica, toma la autoridad y le dice, te callas en el nombre de Jesucristo. Amén. Recordemos que Jesucristo no estuvo con Pablo cuando estaba Jesucristo vivo, pero Dios le enseñó cuando él ya estaba en su gloria. Pablo aquí usa la autoridad y le dice en el nombre de Jesús. Sígame el otro, hermano. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él en la oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba a quien le condujere de la mano. Recordemos, hermano, que aquí hay un secreto muy grande. Pablo usa y lo cega a ese hombre porque estaba en contra de la palabra del Señor. Todo aquello que se ponen en contra de la palabra del Señor, va a venir una ceguera y se van a confundir porque están yéndose en contra de los principios de Dios. Aquí este mago no quería que Pablo le predique a esta persona. Este mago estaba interrumpiendo. Lo mismo le pasó a Pablo. Acuérdense que Pablo iba y lo hicieron ciego, ¿o no? La ceguera es cuando están en contra de la palabra del Señor. Aleluya, hay poder en el nombre de Jesús. Es importante saber. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser obstáculos. Si usted lleva una persona y un hermano de aquí le está predicando, calle la boca, no diga no después. No, yo le predico, no use eso. Sino que usted ve que alguien de su hermano le está predicando, hágase un ladito y ore. Papá, úsalo, mi hermano, úsalo, dale palabra, dale palabra, tú conoces. Esa es la del siervo. Esa es la del siervo. Que tú estás con tus hijos y has invitado a alguien y él comienza a predicar, déjalo que predique. Quizás tus hijos no te escuchan a ti, pero lo van a escuchar ese vaso. Amén. No lo hagas menos a tu hermano, sino que esté a un ladito. Úsalo, papá, tú lo mandaste. Guárdalo, cuídalo. Esa es la del cristiano. Pablo enseña aquí, ¿qué dice? Quedará ciego. Usó una autoridad poderosa. Quedará ciego. Muchos han confundido porque dice, ahí está tirando una maldición. No tiró ninguna maldición. Ojo, está diciéndole, en el nombre de Jesús, queda ciego por estarte obstaculizando la obra de Dios. Amén. ¿Estamos acá, iglesia? Es muy importante. El apóstol comienza un ministerio muy grande y se encuentra con este problema. Un mago. Y un mago es un brujo. Así que vaya entendiendo. No vaya a donde un brujo. Ay, quiero saber el futuro. Usted cae en condenación. Porque nadie conoce el futuro. Jesús dijo que el único que sabe el futuro es Dios. Amén. ¿Por qué? Porque hay demonios de mentira, hay demonios engañadores. Cuando usted se va a hacer una brujería, una hechicería, lo que están ahí es el diablo y los demonios para convencerte que ese es el camino y la verdad. Ese no es ni un camino, eso es una confusión del diablo. Cristo por eso maldice la brujería y la hechicería, aleluya. Todo aquel que practica hechicería, brujería y todo lo que es magia negra y magia blanca, eso es de Satanás y Dios lo maldice. ¿Cuánto lo alaban en esta mañana? ¿Cuánto lo alaban en esta mañana? Dele fuerte el aplauso al Señor. Dele fuerte. Yo te tengo que hablar lo que Dios me mandó a decir en esta mañana. Porque te puedes confundir. Te puedes confundir. Hay mucha gente que está confundiendo. No están practicando el verdadero evangelio, sino que están haciéndose magos. Están sacando algo fuera del contexto de la escritura. Y usted como yo, siervo de Dios, tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que enseñar el evangelio. No podemos apartarnos de la palabra del Señor. No podemos ponerle ni sacarle. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Yo tengo que enseñarle, mi trabajo es enseñarle. Eso es lo que se está viendo. Muchos buscan la solución rápida. Y no falta la hermanita. No, yo creo en Cristo, pero que si tú vas a tal brujo, el brujo te ayuda. Aleluya. No, hermano, todo lo que es hechicería, todo lo que es adivinación, Dios lo maldice en su palabra.
Amén. Y si usted practicó algún día eso, pues gloria a Dios que Dios ya lo liberó. Pero no se vuelva a practicar eso, porque entonces usted está cayendo de la gracia de Dios. Nosotros ya no andamos con adivinación. Si es que el Señor nos dice algo, es porque el Espíritu Santo nos revela. Amén. Hay dones espirituales para la iglesia dada por Dios para revelar el futuro de la iglesia o de algo que Dios te quiere bendecir. Pero eso a nosotros no nos interesa, porque el que nos guíe día a día sea Jesús. Aleluya. ¿Estamos acá, iglesia? Si usted ha practicado eso, sálgase de esa vaina, porque de ahí va acarriendo maldición para usted y su familia. Los castigos en el antiguo pacto, las maldiciones, eran para la descendencia también, si no sabe. Amén. ¿Estamos acá, iglesia? Yo no lo vengo a asustar, pero esto es lo que me dijo Dios que hable en este día. Ahora, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo, cuando es usado en esto, el apóstol Pablo usa la autoridad que Dios le dio. Él no estaba preocupado de que el diablo, muchas veces te lo ponen al diablo un ser muy malo y esto. No, solamente en el nombre de Jesucristo te vas y punto. Y seguí haciendo la obra. ¿Cuántos de los que están aquí a veces tenemos temor que pase algo? Amén. Y salimos nosotros corriendo en vez de enfrentar al enemigo. Se me apagó el foco y no había nadie en el baño. En la cocina se movió. Eso tiene que ser un demonio. Vamos a llamar al pastor. A mí no me llame. Es que en la noche siento unos pasos. ¿Usted ungió su casa cuando fue a vivir ahí? ¿Usted selló su casa para Dios cuando fue a vivir ahí? La Biblia dice que la unción rompe cadenas y yugos de los cristianos, pero la Biblia enseña que tenemos que ungir todo lo donde nosotros estamos. ¿Qué es ungir? Ir y orar y ponerle aceite, separar esa casa para Dios. Entonces en ese momento usted derriba todo argumento del diablo y derecho del diablo que tiene en ese lugar. ¿Por qué? Porque usted sella con el aceite de la unción del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, y ese terreno queda para Dios, su casa es de Dios, y ahí no puede permanecer ningún enemigo, porque Dios comienza a reinar. Aleluya. ¿Cuántos lo alaban? ¿Cuántos lo alaban? Aleluya. Usted tiene que ungir su casa. Aleluya. Tiene que decirle todos los días: Jesús, esta es tu casa. Esta es tu casa, Señor. Vive conmigo. Paséate, Jesús. Señor, por favor, donde tú quieras. Y él no va a sentir nada del enemigo. Amén. ¿Estamos acá, iglesia? Ahora, ¿por qué le digo? Pablo, para poder decirle al mago lo que le dijo, Pablo conocía que el diablo es un mentiroso. Yo quisiera que usted me acompañe a Génesis 3:5. ¿Cómo Satanás engañó a las mujeres? ¿Qué es lo que le dijo a la mujer? Dios le había dado un mandato: no coma del fruto. ¿Sí o no? No comas, come de todo, pero menos de ese fruto. Una orden y un mandamiento de parte de Dios. En Génesis 3:5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mira cómo usa él. Usó una mentira y una verdad. Siempre hace lo mismo. Satanás es una mentira. ¿Cuál es la mentira? Y dice: mira, sino que sabe Dios, el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Verdad que Dios le dijo que el día que coman se le abrirán los ojos? Pero no le dijo: ustedes van a ser igual que mí. Enseguida le mira: ¿y serán qué? Como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás quiso ser como Dios y intó a la mujer que pecara. Pero eso lo sabía Pablo, que Satanás es un mentiroso. Amén. Siguiendo la escritura, en Primera de Crónica 28, Primera de Crónica, aleluya. En Primera de Crónica, vamos a leer 21, perdón, me equivoqué, 21, del 1 al, vamos a leer el 1. Aquí hay una historia en la Biblia que yo no sé si usted la habrá leído. Mire lo que dice la escritura: pero Satanás se levantó contra Israel. Amén. ¿Y qué hizo? E incitó a David a que hiciera censo de Israel. Es decir, Dios no le dijo a David que haga censo. Simplemente
el diablo se fue en contra del pueblo y a él lo instó. Muchas veces el diablo quiere irse en contra de la iglesia de Cristo y te puede instar a hacer cosas que no le agrada a Dios. Aquí muestra el rey David, el siervo del Señor, el ungido de Jehová, fue que instado por el enemigo para hacer un censo. Amén. Eso no le mandó a decir Dios haga el censo. No, Dios no le dijo. Pero él quiso saber cuánta gente tenía en su territorio. Inclusive llega a decir la Biblia que el general que él tenía era un general que no era tan convertido, pero ese general aún le dijo: no hagas, ¿para qué vas a hacer esto? No está bien delante de Dios. Pero sin embargo David le dice: no, hágase como yo quiero y punto. Muchas veces podemos ser como David. No preguntamos, no oramos a Dios si esa es la voluntad. Hágase como yo. Y le hicieron el censo y le trajeron todo, él estaba feliz. Pero a Dios no le agradó. A Dios no le agradó. Y ahí entra que Dios le dice, le manda un profeta y le dice: a ver, David, usted ha fallado. Le mandan a decir: hay un castigo para usted, decida qué castigo quiere. 3 años que haya hambre en todo Israel, o 3 meses que la espada de tus enemigos te gane 3 meses, o 3 días que la espada de Jehová se vaya contra ti. Esta es la hambre y la pestilencia. ¿Qué dijo David? David dijo: no sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer, dijo David. Pero David dijo: que sean los 3 días de la espada de Jehová, porque Jehová es misericordioso y puede tener misericordia. Ay, de caer en las manos de los hombres, porque los hombres no tienen misericordia. Muchas veces no tenemos misericordia, hermano. Muchas veces nos apartamos de la misericordia de Dios. Muchas veces nos hacemos de la vista ciega cuando tenemos que ayudar, cuando tenemos que dar, cuando tenemos que a alguien darle la mano. Nos hacemos de la vista ciega. Amén. Hay hermanos que se quieren cambiar y cuando dicen: ayúdeme a cambiar, todo el mundo está ocupado. ¿Se ha dado cuenta? ¿Y dónde está la misericordia de Dios? ¿Dónde está el amor al prójimo? Si somos una iglesia, la hermana que se vaya a cambiar, dígale, me lo dice a mí, yo le hago aquí público. Los invito a todos a cambiar. La hermana Nancy se va a cambiar. Vamos a pedir, hermanos, que nos ayude para cambiar. ¿Cuánto le quieren ayudar a la hermana Nancy? Alce la mano, comprométase con Dios. Que hoy es por día por ella y mañana por nosotros. Hermano, estamos hablando del amor de Cristo. Estamos hablando que es una iglesia unida. Si usted y yo no nos ayudamos, ¿quién nos va a ayudar? Dígame usted. Pero al ayudarnos demostramos el amor y la gracia de Cristo. Y los que no conocen de Cristo van a ver eso. Y por sus testimonios van a decir: vaya, esa es una iglesia unida. Esa es una iglesia que se respeta. Esa es una iglesia que se ama. Esa iglesia tiene principio de Dios. Esa iglesia conoce los mandamientos de Dios. Que Jesús dijo: amaos los unos a los otros. Aleluya. ¿O no? Hermano, ¿qué dice el apóstol? Tenemos que ser ¿qué? Misericordiosos. Jesús mismo, Dios mismo dice: porque más que sacrificio, misericordia quiero. ¿Qué significa? Que tú puedes ayunar 20 días, pero esos 20 días no es más grande de la misericordia que tú tengas por alguien. Amén. ¿Estamos acá, iglesia? Recuerde que Dios tuvo misericordia de nosotros. Acuérdese, estábamos en delitos y en pecados, estábamos sucios, estábamos que no sabíamos qué hacer. A veces hasta algunos se querían matar. Me explico, porque no estaba orientado en el Señor. El enemigo enseguida te dice: ¿para qué tú estás en esta vida? Acábate y se acaba todo. Mentira, no le crea. Usted está en esta vida porque Dios lo trajo. De antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía un plan con usted. Amén. Y si está aquí es porque Dios tiene un plan que va a seguir desarrollando en su vida. Amén. ¿Estamos aquí, hermanos? Nosotros caminamos por caminos ya preparados por Dios. No estamos en caminos que vamos de tinieblas, de muerte. No, caminamos en caminos preparados por Dios. Pero en esos caminos preparados nos vamos a encontrar con el enemigo que se va a levantar. Y nosotros tenemos que ser como el apóstol Pablo: en el nombre de Jesús, saca tus manos, diablo asquerosa, porque Cristo te venció.
y punto. No vamos a estarle haciendo un resumen a él, le vamos a hacer una identidad, a escribirle un libro. No, en el nombre de Jesús te va, tú no tienes arte ni parte, yo soy siervo de Dios y punto. Amén. Y tiene que irse. Y tiene que irse. No que se le levantan, sigue orando, sigue orando. Tiene que irse. Cristo los venció. Entonces, Pablo, ¿qué muestra? Que él conocía esto de acerca de lo que le había pasado a David. David tuvo que tomar una decisión. ¿Qué pasa? Y la Biblia dice que murieron algunos miles de personas por esta mala decisión. Amén. David, como usted sabe, David era rey, David era profeta también. Pero David, como usted y como yo, tenía muchas debilidades. ¿Cuántos de los que están aquí sabemos que tenemos muchas debilidades? Amén. Y tenemos que pelear todos los días con esas debilidades. Todos los días el enemigo quiere sacarnos del camino. Todos los días te va a traer recuerdos del pasado, de lo que te gustaba. Todos los días. ¿Usted cree que estamos nosotros ahí? A veces tú estás en el internet haciendo una cosa y ¡pac! Te sale una música ahora. Te ponen hasta con ¿cómo es que se llama? Con dibujitos y con cuantas cosas. Y te ponen unas músicas antiguas. Eso que le gustaba, la de los Panchos, yo no sé si es gente de esos tiempos. Eso que le gustaba los iracundos, cuántas cosas, cantantes del mundo. Amén. Te pones y se te va la mente. Y te pierdes de estar orando, te pierdes de estar leyendo. El enemigo quiere sacarte del camino. Es que es una verdad, hermano, esto funciona así. A veces pones una música del pasado, música romántica, cuando tenías otros compromisos y te acuerdas de esos entonces, te estás saliendo de la línea de Dios. ¿Por qué? Porque la música te transforma a otros tiempos, ¿o no? Amén. ¿Cuántos de los que están aquí le ha gustado la música romántica? Porque por ahí me dijeron, no es malo escuchar música romántica. No, no es malo, es súper malo. Porque usted tiene que alabar a Dios. Hermano, ¿eres o no eres? ¿Eres o no eres? Ya nosotros no podemos andar en dos caminos. Alabamos las cosas del mundo y alabamos las cosas del Dios. Eso no puede ser. O eres o no eres. Si tú tienes un problema con eso, hermanito, cierre esa radio, cierre esa emisora, sáquese de ese internet, no guarde música del mundo. No. Dice que el que se hace amigo del mundo, ¿qué? Enemigo de Dios. ¿Estamos acá? O sea, eso es un principio. Yo le digo porque si usted quiere ver la bendición de Dios en su casa, usted tiene que comenzar a sacar de su casa lo que a Dios no le agrada. Amén. Tiene que sacarlo. Y ahí entra que usted tiene que comenzar a orar por sus hijos, por su familia, tomar la autoridad que Cristo le ha dado. Amén. Y tener carácter, porque a veces no tenemos carácter, hermano. A veces nuestros hijos le decimos, no hagas esto. Y los niños son ahora tan bendecidos en estos tiempos que quieren hacer como les da la gana. Y a veces hay unos que no, déjalo un poquito, déjalo un ratito. No, usted tiene que tener carácter. No, no, no y punto. No hay que decir lo que es. Yo admiro mucha de esta gente de acá de Europa, de estos lados de aquí. Yo admiro mucho a los noruegos y a los suecos. ¿Sabe por qué lo admiro? Cuando ellos toman una decisión, algo dicen no, es no. ¿Sí se ha dado cuenta? Dicen no, es no, así se le venga el mundo encima. Y muchos los latinos somos más mamitas que cuando los niños nos hacen una cara, déjalo un ratito nomás. Ese ratito se lo hace malcriado al niño. No me quiero meter para que no me diga más, no me meto en eso. Va a decir usted, pastor, como usted no tiene hijos, discúlpeme, 3 he criado. Aleluya. Y si han dado dolor de cabeza, pero gloria a Dios. Gloria a Dios. Unos te salen más tranquilos que los otros. Los que tienen un hijo, gloria a Dios que tienen un hijo solo, pero los que tenemos 2, 3 sabemos que es eso, ¿sí o no? Si no sigo preguntando. ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya. Ahora, como le decía, el apóstol Pablo sigue predicando. Ahora, ¿qué sucede en Hechos 16, 18? ¿Por qué me he tomado Pablo? Porque Pablo, no se acuerda, fue el último de los apóstoles que el Señor nombró. Y ese apóstol era para usted y para mí, para los gentiles, para aquellos que no son. Mira lo que dice aquí. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradaba a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga él. Y salió aquella misma hora. Este momento que Pablo pasa es que iba a predicar a una ciudad.
en esta ciudad iban a la oración, pero iban todos los días, se quedaron algunos días. Pero había una mujer que tenía un espíritu de mentira, de adivinación. Y todos los días le decía a Pablo, todos los días Pablo caminando, mira, allá van los hijos de esos predican el evangelio. Mira como el diablo predicando. El diablo a través de ese demonio estaba predicando, porque sí decía, si usted me repite, hermano, el versículo eso, pero el anterior. Allá van los hijos de Dios, los que predican el camino. Mire lo que dice la Escritura. Estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de ¿qué? De la salvación. Usted puede decir, ese espíritu le estaba ayudando a predicar a Pablo, porque estaba diciendo una verdad. Ellos eran hijos de Dios. ¿Y qué pasa? Dice, siervos, quienes anunciaban el camino de la salvación, pero era un obstáculo. ¿Por qué? Porque cuando él decía, mira, allá va, ella era un enemigo, no era del Señor. Pablo, por el discernimiento de espíritu, sabía que había un espíritu de adivinación. Pablo usó el don de discernimiento. Por eso que le dice, te mando en el nombre de Jesús que salga espíritu de mentira. Amén. Recuerde que la mentira es un espíritu. La mentira es un demonio. Y aquí Pablo, ¿qué le dice? Si usted me sigue más el otro, hermanito, ya el 19. Amén. Pero viendo su amo que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Era un negocio que tenían un par con la adivinación de esta muchacha. Pero cuando viene el apóstol Pablo ahora le quitó la base del negocio. Por eso es que tuvo un problema. Usted sabe que en cada viaje Pablo tenía problemas con los judíos. Los judíos lo querían matar. Pablo, Dios lo usaba grandemente, pero también el diablo se levantaba a través de los judíos. Amén. Aquí vemos que cuando él libera a esa muchacha, enseguida se levantan y los llevan ante las autoridades. Pero Pablo había hecho algo que Jesucristo hizo. Jesucristo también liberó. Por favor, acompáñenme a Mateo 8:16. ¿Qué hacía Jesucristo cuando estaba en la tierra? Porque nosotros tenemos que ver lo que Jesús hacía y por qué el apóstol Pablo hacía lo que Dios le decía. Y usted también tenemos que hacer lo que Dios nos manda hacer. ¿Estamos acá, iglesia? Dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos, ¿qué? A Jesucristo, endemoniados. ¿Y qué dice ahí? Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Jesucristo con la palabra, amén, sanaba y echaba fuera demonios. Entonces vemos que aquí el apóstol sigue lo que Jesús le había enseñado. Amén. Es importante saber una cosa. Aquí la Escritura nos enseña que echaba muchos demonios y muchos eran sanados. Hay enfermedades que hay demonios y hay enfermedades que no hay demonios. No todas las enfermedades son demonios. ¿Me doy a entender? Hay enfermedades que hay demonios, pero hay enfermedades que no hay demonios. Porque eso es lo malo. No hay una balanza en muchos cristianos. Todo lo ven demonio. Amén. Es que ya tiene esta enfermedad, ahí hay un demonio, hay que echarle el demonio. Es que ya está con un dolor de cabeza, ahí hay otro demonio. Es que el ojo le anda fallando, ahí hay un demonio. Es que ya camina medio raro, ahí hay otro demonio. Hermano, eso no funciona así. Eso no funciona. Por eso uno tiene que conocer la Escritura y decirle a Dios que nos dé discernimiento de espíritu para saber qué es lo que se mueve, si es de Dios o no es de Dios. Recuerde que cuando Dios estaba a contrato con Saúl, vino un espíritu de parte de Dios para poderlo tener. Recuerde, la Escritura es clara. Aquí enseña que hay enfermedades que no hay demonios. Inclusive, acuérdese que cuando Jesucristo iba pasando y le apareció una persona con una enfermedad, ¿qué le dijeron los discípulos? ¿Quién pecó para que tenga esa enfermedad? ¿Y qué le dijo Jesús? Nadie pecó, sino que él está así para la obra de Dios. Amén. No todo lo que, porque entonces sería antibíblico. Hay siervos de Dios que tienen una unción grande y tienen enfermedades.
Si todas las enfermedades fueran demonios, quiere decir que esos siervos tienen demonios. No, hermano, hay enfermedades que no son de espíritu. Timoteo, ¿qué le decía Pablo? Tómate, ya no tomes agüita, tómate un poco de vino por tus muchas, ¿qué? Enfermedades. ¿Y quién era Timoteo? Un siervo de Dios. ¿Estamos acá? No todas las enfermedades, que vaya aprendiendo. En todas las enfermedades no hay espíritus inmundos. Solo Dios conoce, y esas son las maravillas de Dios. ¿Estamos acá, iglesia? Entonces el apóstol Pablo sabía de todo eso. Yo quisiera que usted me acompañe, que ese es el asunto, que muchos no somos sanados porque no conocemos qué dice la Escritura. Yo quisiera que usted me acompañe a Isaías 53, 4 y 5. Hay enfermedades, ya le digo, permitidas por Dios para un propósito, pero en sí, todas las enfermedades y dolencias, Jesucristo ganó en la cruz del Calvario. La palabra lo dice, mire cómo lo enseña. Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos, ¿qué? Sanados. Hay una sanidad divina de parte de Dios. La Escritura dice que nosotros los hijos de Dios tenemos sanidad. Amén. Pero y usted se dice, ¿pero por qué entonces hay un enfermo? Eso es ya Dios. Nuestro Dios es todo el poder. Amén. Pero si usted le pide y tiene fe, Dios le va a sanar. Amén. Recuerde que Dios vino a traernos las buenas nuevas, pero esto es por fe. Aquí dice la Escritura que Jesucristo pagó por nosotros. Amén. Por sus llagas hemos sido, ¿qué? Sanados. Pero esta verdad también exige que usted dedique la vida a Dios. Exige que usted camine con Dios. No es una cuestión de que dice la palabra que me va a hacer sanado y oren por mí y tiene que sanarme. Lo obligan a Dios. No, hermano. Dios conoce el corazón del hombre. Muchas veces puede ser sanado y te olvides de Dios. Recuerde los 10 leprosos. A 10 leprosos sanó. ¿Cuántos regresaron? Ni la mitad, uno regresó. Amén. Entonces, es importante que el apóstol Pablo enseña que él sabía sobre la sanidad. Y es importante esto, porque si usted está enfermo, tiene que pedirle a Dios. Y si un hermano le dice al otro, ore por mí, ore, hermano. Ore, que puede que Dios lo use. Puede que Dios lo use en una sanidad divina. A veces creemos que Dios no nos puede. Hermana, inténtelo, y si Dios lo usa, gloria a Dios. Hágase más chiquito para que Dios lo vuelva a usar. Amén. En los ministerios, cuando hay milagros, es porque Dios quiere mostrarse su soberanía. Y a veces nosotros nos creemos que no podemos. Y a veces hasta podemos perder bendiciones. Yo le digo, en mi caso me ha pasado muchas veces. Pero otras veces he decidido en el nombre de Jesús orar. Y ha pasado y me he sentido honrado. Pero también he tenido temor en el corazón. Porque no va a haber maravillas, hermano. Yo no sé si le conté un testimonio que hace muchos años. Oré por los pies de un familiar que tenía así y Dios le sanó los pies. Pero yo me quedé loco, dije, Señor, gracias. Pero yo no creo que yo tengo ese don de sanidad. Pero yo sí creo que el que está dentro mío puede hacer milagros, señales y prodigios. Dos cosas muy diferentes. Yo no creo que Dios me ha dado eso, pero sí creo que el que está dentro mío puede sanar, puede liberar, puede actuar como Él quiere, si yo dispongo mi corazón al servicio. ¿Estamos acá, iglesia? Porque es tu corazón que tiene que estar al servicio de Dios y hacer una comunión y una vida con Dios para que Dios te use. Si tú no tienes una comunión con Dios y una vida para Dios, lo que tú hagas lo estás haciendo en la carne, no en el espíritu. Porque la carne no quiere que tú sirvas a Dios, pero el Espíritu Santo que está dentro de tuyo quiere que sirva a Dios y Él te da la fortaleza, Él te da la sabiduría, Él te da la inteligencia, aleluya. El camino de Dios, sí, hermano, es pesado. Pablo lo demuestra. Pablo iba y predicaba y a Pablo lo querían matar siempre. Mire, a Pablo lo acusaron en esta situación que sanó
echó fuera ese demonio. Pablo lo apedrearon. A Pablo perdió muchas amistades, pero sin embargo él seguía el camino. Inclusive dice la Escritura que para mí el morir es Cristo, dice. Miren cómo él llegó, para mí el morir es Cristo. Y esa es la palabra que tenemos que tener, que para nosotros el morir es Cristo. Cristo va más encima de todo. Y si usted tiene ese corazón y esa forma de creencia, hermano, se lo aseguro en el nombre de Jesús, que Cristo va a cambiar tu vida y la de tu familia. Va a cambiarla porque la va a cambiar. Muchas veces no entendemos cómo viene la bendición, pero es que Dios tiene el control de nuestras vidas. Muchas veces no entendemos por qué pasamos cosas, es que Dios tiene el control de nuestras vidas. Y si no nos apartamos de Él y seguimos con Él, Dios no va a salir en victoria. ¿Cuántos lo alaban? ¿Cuántos lo alaban? ¿Cuántos lo alaban? ¿Cuántos lo alaban? Ponle tus problemas a Dios, amado, en el Señor. Ponle tu necesidad a Dios y Dios va a hacer como Él quiere. Pablo aprendió una cosa. Jesucristo lo discipuló a Pablo. Pero Pablo conocía, tenía conocimiento. Es por eso que exigimos en esta iglesia que tú vengas a que seas discipulado, que aprendas las bases del evangelio, para que tú tengas armas para que te puedas defender. Amén. El enemigo no huye por lo que tú le digas, sino por la unción y el poder y la palabra que tú le dices en el nombre de Jesús. La unción está aquí. Y cuando tú le dices al enemigo, en el nombre de Jesús te tiene que ir. Vea, esa unción es un poder de Dios. Y él tiene que irse porque sale un fuego del Espíritu Santo. Ay, amaya, soja. Nadie me entendió. Es que sale un fuego de Dios. Y al fuego de Dios el diablo le teme. Al fuego de Dios él tiene que huir. Aleluya. No, yo he visto esa cosa en mi vida. He visto esa cosa en mi vida. Hemos orado por gente que ha estado endemoniada y de repente ha sido libre, porque es la presencia de Dios que hace la obra, no somos nosotros. Pero tenemos que tener un corazón dispuesto y entendido en la palabra y hacer lo que a Dios le agrada. Yo no puedo echar afuera demonios si no estoy viviendo lo que Cristo manda en su palabra. Amén. La Biblia dice, y en mi nombre echarán fuera demonios. Amén. Pero para hacerlo hay que estar lleno de Él también. Hay que seguir las pisadas del maestro, conocer su palabra, saber lo que a Él le agrada, lo que no le agrada. Amén. Si a Él no le agrada que tú estés en sitios donde a Él no le agrada, salte de esos sitios. Amén. Salte de esos sitios. Hay sitios que Dios nos prohíbe. ¿Por qué? Por amor a su nombre. Dijo el apóstol Pablo, somos embajadores ¿de quién? De Cristo. Dile al que está al lado, tú eres embajador de Cristo. Y usted sabe cómo son los embajadores, hermano. Los embajadores en la tierra andan bien vestidos. Los embajadores tienen su buena forma hasta de comer. Amén. Los embajadores tienen, hermano, forma de expresarse, forma de actuar, forma de pensar, forma de decidir las cosas. Tienen, mire, hermano, protocolos que respetan. Si ellos que son embajadores en la tierra, ahora más usted y yo que somos embajadores del cielo. Amén. ¿Sí o no? ¿Cuántos embajadores hay del cielo aquí? 1, 2, le vamos a dar a los otros entonces ese título. ¿Cuántos embajadores hay del cielo en este lugar? Amén, hermano. Usted es embajador, representante del reino de Dios. Aleluya. Ahora, es importante lo que te estoy diciendo porque Pablo comienza su ministerio poderoso. Amén. En Hechos 14:8. Hechos 14:8, nos encontramos con una historia de Pablo. En su ministerio, como él sabía que dice en Isaías que por sus llagas hemos sido ¿qué? Sanados. Mira lo que dice la Escritura. Y cierto hombre en Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. Yo quisiera que lea, pero vamos a ver ciertos puntos que jamás había andado. El otro, hermano. Y este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y saltó y anduvo. Ojo, no fue cualquier milagro. Ese hombre nunca había caminado.
Ese hombre había nacido inválido desde el vientre de su madre. La Biblia dice que nunca había caminado. Vamos a entender, si una persona que nunca ha caminado, ¿cómo iba a caminar si no sabía? Recuerde que para todo lo que usted hace actualmente, usted tuvo un nacimiento, vino de un vientre, nació niño o niña, se fue creciendo, 5 o 6 meses, aprendió a caminar, a hablar, ¿sí o no? Aprendió tanto, un proceso. Lo mismo para caminar, porque cuando usted era pequeña no caminó de unos gateaban, como se dice, ¿sí o no? Pero aquí dice que él nunca había caminado. Y Pablo viene, le ora en el nombre de Jesús y sale caminando y saltando. Mira hasta dónde es maravilloso Dios. Le hizo un milagro de algunas cosas. Le enseñó en ese momento a caminar. Si se ha puesto a pensar cómo es el Dios que usted y yo creemos. Tan poderoso que dice que él saltó y caminó. Poderoso el Señor, hermano. Pablo sabía los viejos pactos, sabía los mandamientos, sabía la palabra y sabía quién era Satanás, pero nunca, escúcheme bien, nunca puso a hacerle mucha gloria al diablo, sino a ordenar en el nombre de Jesús. Y eso es lo que usted y tenemos que hacer, ordenar en el nombre de Jesús. Él existe y es una verdad, pero contra nosotros no puede. No puede. ¿Por qué no puede? Porque recordemos, si usted me acompaña, aleluya, el mismo apóstol Pablo enseña en 2 Corintios 10, 4 y 6. Amén. 2 Corintios 10, 4 y 6 enseña el apóstol Pablo algo muy poderoso. Aleluya. Santo sea su nombre. Las armas poderosas, dice, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales. No es pistola, no es cuchillo, escúcheme, sino poderosa en Dios, ¿para qué? Para la destrucción de fortalezas, aleluya. Y el otro, derribando argumento y toda altivez que se levante contra ¿qué? Contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia, ¿qué? A Cristo. Nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios. Ya usted entiende que el ayuno de la oración es un arma poderosa, amén. Un arma poderosa, el ayuno y la oración. Por eso usted tiene que tener una vida de oración, hermano. Separe día para estar con Dios. Es lo único que le puede fortalecer su fe. Es lo único que le puede ayudar a que usted sea usada por Dios. Amén. El ayuno y la oración. Aquí nos muestra que tenemos armas poderosas. ¿Cuáles son? La oración, el ayuno, las vigilias. Son armas en el Señor y el Señor las hizo. Acuérdese, antes de empezar su ministerio estuvo 40 días en el desierto nuestro Señor, amén. Y Él se apartaba noche para estar con Dios, y cuando iba a tomar una decisión estaba con Dios primero, con el Padre, para poder tomar la decisión. Nosotros a veces tomamos la decisión rápido, ni le preguntamos a nadie, amén. Pero lo importante es esto, que usted sepa que hay armas que usted tiene en el nombre de Jesús. El enemigo ya está vencido. Jesús lo venció en la cruz del Calvario y él no puede contra la iglesia. ¿Por qué? Porque en Efesios 1 dice lo siguiente. En Efesios 1, aleluya, 21, dice lo siguiente, lo que Jesús hizo en la cruz. Díselo, ahí vamos a leer del 21 hasta el 23 y ya vamos terminando, amén. Sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo los pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿qué? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. ¿Qué quiere decir con esto? Que el Señor le dio una autoridad a la iglesia. Amén. Esa autoridad fue para que usted y yo demostremos en esta tierra a los principados que Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Por eso es que tenemos que aprender la palabra. Amén. Por eso es que tenemos que escudriñar la palabra. Esta palabra es santa, hermano. No le podemos quitar ni poner. Hay un mundo espiritual que lo declara la guerra, pero tenemos al más grande, que es Jesús. Jesús lo venció. Y Jesús no tiene nada que ver con lo malo.
Por eso muchos dicen, es que el Señor el Señor me está tentando. No diga eso, que Dios no tenta a nadie. Amén. Dios es santo. Las tentaciones vienen por la concupiscencia de cada uno de nosotros. ¿Y qué es eso? Las cosas que usted antes hacía y le gustaba. Amén. Por eso es que hay una lucha en nosotros. Y lo único que te puede dar victoria es Jesucristo. Amén. Entonces, como le decía, no tenemos guerra contra carne ni sangre. Todo lo que se mueve en tu casa hay un enemigo, pero el más grande está contigo. Haz tu casa el altar de Dios. Búscalo a Dios, vuélvete a Dios, pon música del Señor, toca cosas del Señor. Mire, hay muchos que antes cuando había música ponían música, ahora con el tiempo ya no ponen música en la casa. La música de Cristo es bueno porque eso trae a tu vida, a tu alma, a que tú lo busques a Dios. Amén. Hermano, le digo porque a veces uno con el tiempo como que ya deja unas musiquitas y cuando tú vuelves, no, Dios te vuelve a tocar el corazón. El coro que se estaba cantando, eso es un coro muy viejo en la iglesia de May en Estocolmo, hermano. Ven, cuando decía el Espíritu Santo, bienvenido, Padre. Esa la cantábamos hace 21 años allá y la presencia de Dios caía. Y mira que se la toca y todavía sigue. Es decir, la música de Dios te lleva a adorar a Dios. Por eso te decía, uno no puede usar música del mundo, porque ninguna música del mundo te lleva a adorar a Dios. Amén. Las músicas de Dios te llevan a adorar a Dios. ¿Estamos acá, iglesia? Así que ya sáquese esa música de lo que usted, y si hay uno que le gusta la salsa, el merengue, ¿me explico? Busque de Dios. Entonces, eso quería compartir algo corto, porque vamos a celebrar la Santa Cena del Señor. Que usted mire cómo lo mira Dios al enemigo vencido. Mientras usted y yo estemos llenos de Dios, Dios no va a usar como lo usó al apóstol Pablo. Dios lo va a usar como lo usó. Amén. Porque Pablo siempre ponía a Cristo, siempre andaba con el Señor. Y en cada viaje que iba, si usted lee la historia en el libro de los Hechos, cada viaje tenía problemas. A él lo querían matar, pero él siempre, inclusive cuando ya le tocó llegar a Jerusalén, muchos decían, no vuelvan porque te van a ir a pegar. No vuelvan porque te van a meter preso. Y el apóstol Pablo, ¿qué le dijo? No me digan eso, no me dañen el corazón. Yo no solamente estoy decidido a que me peguen, sino a morir si es por el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Pablo es decidido en su corazón. Y eso es lo que ellos tenemos que tener, decisiones en Cristo. No sacar los principios de Cristo de su vida. Tenerlo siempre al Señor en su casa. Amén. Siempre. Si hay una discusión, a ver, amor, espérate un ratito, vamos a orar. Punto. Y diferencia en los matrimonios siempre la va a haber porque son dos piedritas que se están juntando. Pero con el amor y la gracia de Dios y la oración usted va a resolver su problema. Se lo aconsejo como pastor suyo y como siervo de Dios. Más de una vez que tenemos que oremos primero. Y ahí se nos acaban las asperezas. Amén. Porque, ¿qué dice la Escritura? Amémonos los unos a los otros. ¿Sí o no? Amémonos los unos. Y el Evangelio empieza en su casa. Que el Señor me lo bendiga en esta tarde. Así que hasta este momento hemos predicado la palabra del Señor. Padre, bendice a los amigos y hermanos. Y el mensaje es esto: Cristo lo venció al enemigo en la cruz. Él existe, es una verdad, pero Cristo es más grande que el enemigo. Por eso Él levantó a su iglesia, levantó con ministerio, levantó una formación y dio la autoridad, dio la unción para que nosotros podamos en el nombre de Jesús vivir la palabra y enseñar a otros. Recuerde que Jesús dijo, ir y hacer discípulos. Y usted y yo tenemos que hacer discípulos. Y los discípulos tienen que estar basados ¿qué? En la palabra del Señor. Todos podemos ser discipuladores. Dile al que está al lado, todos podemos discipular. Todos podemos discipular, ¿sí o no? Si Dios le ha dado de su palabra, usted puede discipular a otro. Porque lo que Dios le dio, Dios lo va a profundizar en su vida. El Espíritu Santo es la ayuda más grande que tenemos, ¿sí o no? Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que Él venga, hablando de que el Espíritu Santo venía a guiarnos. A usted lo guía el Espíritu Santo. Dile al que está al lado, a ti te guía el Espíritu Santo. Dígale, a ti te guía Dios.
Porque a veces hay cositas que no queremos, pero Dios nos dice no lo haga y tú no lo haces. Y después entiende, uy, cómo bueno es Dios. Cómo es bueno es Dios. Aleluya. Dice que Él nos guía ¿qué? A toda verdad. Él conoce todo lo que se mueve. Pero Él lo que quiere es que tú en verdad te formes en su palabra y dependas de Él, no dependas de los pastores ni de los líderes. Amén. No ponga los ojos en los pastores ni en los hermanos, en los líderes. No, hermano. Ponga los ojos en Jesucristo. La Biblia dice, porque Él es el autor y consumador ¿qué? De la fe. Y lo declara la Biblia, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ahí usted va a sentir la bendición de Dios y Dios lo puede usar. Puede hablar de Dios en su casa, con sus amigos, con su familia. Pídale dirección, pero no deje de hablar de Él. ¿Por qué le digo esto? Estamos en tiempos difíciles, hermano. Ya no sabemos qué puede pasar. El mundo está totalmente, hermano.